Vámonos en modo presentación para hablar acerca de la retinopatía, el seguimiento, rehabilitación auditiva del recién nacido de alto riesgo. Tiene mucho que ver, por supuesto, ¿no? Pero no solamente por el hecho de el uso de una oxigenoterapia de fase 2, en realidad es básicamente por el uso de la oxigenoterapia en pleno, ¿no? Cuando no sabemos utilizar las cantidades y no medimos adecuadamente los niveles de oxígeno, no hacemos caso de los monitores y simplemente omitimos las cantidades que podemos nosotros visualizar en los monitores en respuesta a la cantidad de oxígeno que le estamos brindando a nuestro paciente. Los pacientes terminan hiperoxigenados, ¿no? Entonces, eso no es saludable. Definitivamente pensamos que el oxígeno es muy bueno si le damos en mayores cantidades y definitivamente eso es una gran falacia, ¿no? No es cierto, no es cierto que cuanto más cantidad de oxígeno tiene el niño va a estar mejor. Por el contrario, ¿no? Hoy sabemos más que nunca que la hiperoxigenación, por el contrario, es completamente dañino, ¿no? Entonces, hay algunas condiciones que van a generar en nuestros pacientes y que sobre todo tienen que ver básicamente con el tema de las retinopatías, es lo más usual. En esta primera parte veremos la hipoacusia y nos daremos con la sorpresa de que en realidad es un problema que es muy usual, ¿no? Y que necesita ser evaluado, necesita ser evidenciado para que lógicamente el niño pueda tener un tratamiento de manera oportuna. Hoy en día vemos cuántos niños que vienen con sus aparatitos, ¿no? De audición y que pues evidentemente son niños que tienen un grado de hipoacusia. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes de estos 24 o 25 participantes que están en sala tenemos hipoacusia, ¿no? Estamos sometidos a esta bullicia rutinaria de todos los días, no solamente en la vida cotidiana, en la calle, en nuestros propios servicios, en el uso de nuestros celulares. A veces levantamos tanto, ¿no? El sonido y que definitivamente ya nos están indicando un grado de hipoacusia. Esta hipoacusia es la incapacidad para que nosotros podamos oír, ¿no? Y en el caso de los niños se puedan oír sonidos en uno o en ambos oídos. Los bebés pueden perder totalmente la capacidad auditiva, pero no necesariamente todos, ¿no? Puede haber un porcentaje de estos niños que llegan a nuestras unidades que tengan esta incapacidad para poder oír de manera total o simplemente de manera parcial. No es frecuente, aunque no es realmente tan usual, algunos bebés podrían tener algo de hipoacusia. Y esto, pues lógicamente, recuerden que prácticamente el líquido amniótico ocupa pues todos los orificios, ¿no? Corporales. Entonces, es bastante usual que parte de este líquido esté ocupando también ¿no? El oído. Y por ende, el niño tener un grado bajo de audición. Y que esto se va a ir revirtiendo porque lógicamente se espera que en los próximos días esta cantidad de líquido de cualquier parte que lo ocupe se vaya absorbiendo de manera natural, ¿de acuerdo? Entonces, la hipoacusia también puede darse en niños que tenían audiciones normales cuando eran más pequeños, cuando eran bebés. La pérdida puede ocurrir en uno o en ambos oídos y puede ser leve, puede ser moderada, grave o profunda. ¿Y quién es el que va a encargarse? Obviamente el especialista, el otorrino es el que se encarga de hacer la evaluación y es el que va a diagnosticar frente a esta pérdida auditiva y determinará exactamente cuál es el nivel en el que se encuentra esta audición. La hipoacusia profunda es la que la mayoría llama sordera. Algunas veces esta hipoacusia va empeorando con el tiempo y otras veces puede permanecer como que estable, como que no empeora, ¿no? El problema es y radicará, ¿no? Y que obviamente ya va a llamar la atención de las madres cuando vemos que el problema se va intensificando. La hipoacusia puede ocurrir cuando hay un problema en el oído externo
o el oído medio, estos problemas pueden disminuir o impedir que las ondas sonoras pasen. Entonces, definitivamente el niño se va a ver imposibilitado de poder relacionarse porque no tiene capacidad de escucha, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán estos problemas? Anomalías congénitas que van a ir causando cambios en la estructura del conducto auditivo externo o en el oído medio, acumulación del sorumen en el oído, sí que puede ya irnos bajando la audición, acumulación de líquido detrás del tímpano, ¿sí? Que es lo que es muy usual, sobre todo en los recién nacidos, lesiones o rupturas del tímpano, objetos atascados en el conducto auditivo externo y cicatrización en el tímpano a raíz de muchas infecciones, que generalmente estos dos últimos o estos tres últimos los podemos ver mucho más adelante, ¿no? Más adelante en el tiempo me refiero, ¿no? Otro tipo de hipoacusia se debe a un problema con el oído interno que puede ocurrir cuando este oído interno se dañan en las diminutas células pilosas, las terminaciones nerviosas, que van a movilizar el sonido a través de la oreja. Este tipo de hipoacusia puede estar originado por la exposición a algunos químicos o medicamentos tóxicos, estando en el útero o después del nacimiento, a trastornos genéticos, a infecciones que la madre puede ir transmitiendo al niño, infecciones además también que pueden dañar el cerebro después del nacimiento, como por ejemplo la meningitis o el sarampión. Entonces son enfermedades que obviamente van a tener también una repercusión en la parte auditiva y otro tipo de problemas con la estructura del oído interno. ¿Cuáles serán los síntomas del niño? Los signos de hipoacusia en los bebés van a ir variando con la edad. Por ejemplo, es posible que un bebé recién nacido con hipoacusia no se sobresalte cuando tenemos un ruido muy fuerte, ¿no? Y es posible que la mayoría de los bebés más grandes, que deben de estar ya respondiendo, ¿no? Al sonido de la mamá, al llamado, al sonajero, no lo hagan. Entonces, definitivamente, la madre se va a preocupar frente a que no se encuentra con ningún tipo de reacción de su hijo, ¿no? O cuando se les habla, es completamente, ¿no? O ya está demostrando otro tipo de patologías, pero muy relacionados con la hipoacusia. ¿Qué tipo de pruebas son frecuentes tomarse, que son requeridas por los especialistas, por el otorrino, para poder determinarse? Bueno, hay una serie de exámenes, pero principalmente cuando el niño nace, para poder saber si tiene esta tendencia de tener niveles de hipoacusia que puedan llegar al compromiso mayor, esto se determina con el tamizaje, ¿no? Y es un tamizaje de tipo auditivo que no se toma con un papel de filtro, definitivamente. No hay examen de sangre que le indique a usted que el niño tiene esta tendencia o esta posibilidad de tener hipoacusia. Eso definitivamente no va a ocurrir. Pero hay otro tipo de tamizajes que es una suerte de exámenes que ya se realizan directamente en consulta. Entonces, la aplicación de la prueba de tamizaje neonatal auditivo se hace con un aparatito muy similar a lo que ustedes ven en pantalla. Se coloca este sensor en el oído y se van haciendo una serie de entregas a nivel del oído interno, una serie de sonidos y la respuesta que se va generando a nivel del oído se va capturando a través de ese sensor y se va a hacer esa lectura en la pantalla. Ahora, este dispositivo va conectado además también a una especie de impresora que le va dibujando exactamente ya los resultados de qué es lo que se está presentando en el oído en ese momento, ¿no? Entonces, la función auditiva de todos los recién nacidos debe de ser evaluada con esta prueba de emisiones optoacústicas antes de ser dados de alta. Es lo ideal. Ahora, es una maravilla aquel hospital que pueda contar con estos equipos, fantástico, pero la realidad es que a veces no todos lo tienen. Y sería increíblemente útil, por supuesto, porque de esa manera podríamos nosotros saber con mucha anticipación y de esa forma además también el niño que tiene esta tendencia a tener hipoacusia
recibir un tratamiento de tipo más oportuno, cosa que usted sí se puede ver, y seguramente que ustedes en el TikTok, en el Facebook, deben de haber visto cuántos casos de niños que se les pone, ¿no?, su aparatito siendo muy pequeñitos, ¿no? Siendo muy pequeñitos. Entonces la mamá habla, uy, qué maravilla, ¿no? Porque el niño responde, ¿no? Por primera vez al sonido de mamá. Entonces, qué cosa tan maravillosa, cosa que de repente nosotros no tenemos, porque los costos de estos equipos realmente también son un poco subidos, muy, muy altos. Y para aquellos hospitales o aquellas instituciones que sí gocen de tener ello, pues a utilizarlos, ¿no? Porque es realmente una herramienta bastante útil. ¿En qué consiste esta prueba de emisiones otoacústicas, no? Evalúa la respuesta del oído interno al sonido. Entonces se coloca ¿no? este sensor, ¿no? El neonato puede estar despierto pero tranquilo. Lo mejor sería que esté descansado, dormidito, en brazos de la mamá, como lo hemos visto en la anterior imagen, pero que esté lo más relajado, que esté tranquilo, para que de esa manera se pueda tener un mejor resultado frente a cada emisión de sonido. El procedimiento, vean ustedes que los equipos no siempre son los mismos, habrán diferentes de acuerdo a la marca, por supuesto, pero se coloca el sensor en el oído del bebé. Estos equipos son así, de ese tamaño, bastante pequeños, y se coloca en el conducto auditivo del recién nacido. A través entonces de este sensor o de esta sonda, se introduce un sonido, ¿no?, de bajo volumen, y la cóclea responde con una emisión otoacústica, ¿sí? Es como ese famoso eco, ¿no? Entonces usted dice eco, y el eco, ¿no? Eco, eco, y bueno, ese eco, ¿no? Ese eco se va a capturar precisamente en el sensor. Y el nivel del eco que se va generando, las respuestas que se genere internamente, es lo que va a capturar precisamente este aparato, ¿no? Entonces, se recibe de vuelta por el oído medio al conducto auditivo y es analizado por el aparato de evaluación según los estándares del equipo utilizado. Una vez que se tiene, por supuesto, ya los resultados, ¿no? Es el otorrino el que se encarga de hacer la evaluación de los resultados y la comunicación de los mismos, ¿no? Entonces, los niveles de respuesta frente a la evaluación van a arrojar una serie de resultados. Cada niño arrojará niveles de normalidad, ¿no? De hipoacusia leve, moderada, un poco más severa. Eso se tendrá que comunicar pues a la madre para que luego, posteriormente, este niño ingrese ya a un programa, a una consulta un poco más regular. Se tienen que hacer controles hasta determinar si el niño simplemente ha sido por una cuestión de que el oído está ocupado por líquido o porque hay otra situación o porque realmente sí el niño tiene esta condición de hipoacusia y requerirá de repente de un implante coclear, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se va a determinar ya con las consultas o las evaluaciones seriadas, que generalmente tras este primer control, el segundo se hace antes de los 6 meses de edad. Entonces, vamos a prestar mucha atención. Estamos todos ustedes participantes. Invito además también a Patti, a Eduardito, que están allí escuchándome. Voy a enviar este test de audición, por favor. Requiero mucha atención de parte de ustedes porque es lo que normalmente se sentiría a través de una evaluación de emisiones otoacústicas, ¿de acuerdo? Entonces, presten por favor mucha atención y quiero que ustedes con su botón de chat, por favor, apenas ustedes escuchen sonido, ustedes escriban, lo escuché en tantos decibeles, lo escuché en 25, lo escuché en 30, lo escuché en 50, lo escuché en 100. Requiero que por favor ustedes me lo hagan saber porque estoy enviando esta evaluación al 100%, es decir, con mi volumen al 100%, por lo tanto significa que ustedes deben de tener capacidad de respuesta y de audición. Si yo escucho o veo o leo en sus respuestas que sus niveles de audición son realmente mínimos, significa de que por ahí hay un problemita de audición también. Así es que habrá que ir al
especialista para hacernos nuestros respectivos chequeos, ¿de acuerdo? Muy atentos, por favor, muy atentos para este test de audición. Ya estamos generando aquí sonido, ¿eh? Ya pueden ir escribiendo los que van escuchando algo. Bien, lo vamos a dejar hasta ahí, porque yo creo que hasta acá, yo creo que ya la mayoría ha podido escuchar algo. Así es que los leo en el botón de chat. Quiero saber en cuánto ustedes empezaron a sentir audición. ¿Nadie escuchó absolutamente nada? Ok, 250. Voy a volver a pasarlo. Voy a ver si, Patty, puedo volverlo a compartir. Voy a dejar de compartir para poder mejorar el nivel de sonido. ¿Te parece? Ya, ya les decía, soy Rita. Bien, entonces voy a volver a repetir. Aquí ustedes deben de escuchar algo, ¿ah?
Listo. Así es que hasta ahí porque ya me estaba doliendo ya la cabeza. A ver, vamos a leerlos. Ok, ahora sí, creo que al inicio teníamos una falla con el tema de la compartición del audio. Entonces, Julia nos decía que lo escuchaba como una especie de radio sin sintonizar, ¿no? De 250. Luego Kelly empezó ya ella a escuchar en 50, ¿no? Como una trompeta, ¿no? Liz, al igual que yo, lo empezó ya a escuchar en 100, por ejemplo, ¿no? Qué buen oído la de Kelly, ¿no? Porque ella empezó a sentir en 50. Pero ya algunas de ustedes, María también, igual que Liz en 100, Inés en 250, Judith, 25, wow, qué maravillosa audición. Julia Ordóñez ya empezó en 100 a escuchar. María Condori en 250. Algunas han empezado a oír a partir de 200, 300, 250, 200. Bien, muy bien. La mayoría ha empezado ya a oír el sonido a partir de 100 en adelante. Por allí alguien que ha tenido un oído realmente de bebé, ¿no? O sea, de 25, increíble, pero yo particularmente lo he empezado ya una cosa así mínima, muy sutil, como un zumbido de abeja a partir de los 100, ya se hace más intenso en adelante. Seguramente muchas de ustedes, dependiendo de su dispositivo también, ¿no? Y cómo lo estén escuchando, probablemente lo hayan podido sentir a partir de 100 en adelante. Entonces, si ya tenemos, por ejemplo, y esto es lo que normalmente se podría dar en una emisión de tipo otoacústica. Ese es el tipo de sonido con el que se trabaja para poder hacer estas evaluaciones a estos niños. ¿De acuerdo? Entonces, dichosas nosotras, dichosos todos nosotros que podemos tener nuestra audición y podemos escuchar muy bien. Pero ya ven que hay algunas situaciones, algunos niños que no pueden oír. Y claro, qué fantástico porque nosotros a pesar de todo, a pesar de que estamos con algunos sonidos un poco más intensos, igual oímos, ¿no? Igual estamos oyendo. Pero hay algunos de sonidos que no responden a ningún tipo de intensidad. Entonces eso llama mucho la atención. Entonces, las pruebas que se realizan generalmente es esta prueba de las emisiones otoacústicas, que es la que acabamos de ver y comprobar a través del envío del sonido que ustedes han podido tener esta experiencia. Y además también la prueba de respuesta auditiva provocada, ¿no? Del troncoencéfalo, que es algo completamente distinto. La verdad es que no he podido conseguir, ¿no? Como para que ustedes también puedan saber y experimentarlo. Los resultados, finalmente, en cualquiera de ellos, dependiendo, por supuesto, del material con el que cuenta el especialista, vamos nosotros a tener respuestas o resultados que puede llegar a ser una capacidad auditiva normal o una pérdida de audición leve, moderada, severa. Va a depender, por supuesto, de exactamente con cuántos decibeles se está trabajando, con cuántos hertz esté generando estas emisiones otoacústicas para que el otorrino decida en cuál rango colocar al niño dependiendo de la respuesta que ha brindado. Entonces, vean ustedes, acá tenemos en decibeles y más o menos cómo podríamos nosotros en una audición normal, ¿no? Pérdida de audición leve, pérdida de audición moderada, pérdida de audición severa, sordera profunda, ¿sí? Pero vean ustedes, aquí estamos hablando en decibeles y aquí tenemos las frecuencias en hertz, ¿ya? Ahora para hablar acerca de la retinopatía, que es un problema muy usual, sobre todo en pacientes prematuros. En las unidades de cuidado intensivo neonatal, nuestro mayor usuario es precisamente los pacientes prematuros.
Así parece, Aime. Yo igual también tengo sordera profunda. Entonces, la mayoría de nuestros usuarios son prematuros. Y obviamente, de acuerdo a todo lo que hemos mencionado en las previas clases y lo que hemos mencionado al inicio de esta disertación, en nuestras primeras diapositivas, hablando acerca de la enfermedad de membrana hialina, y precisamente por el tipo de problema que tiene el niño, pues obviamente requiere de una terapia oxigenatoria. Pero ya ven que el oxígeno no lo es todo, ¿no? No es la panacea al problema de la respiración, no solamente eso, sino que además también mantiene al niño en completo estado de hemodinamia, porque eso no sucede. La realidad es que el oxígeno es una terapia realmente muy importante para problemas respiratorios, pero además también es una droga que puede llegar a ser sumamente difícil luego de tener que controlarse. Los resultados, las complicaciones tras el uso indiscriminado de oxígeno, ya vemos y conocemos que realmente es bastante triste las secuelas, los resultados que tenemos tras hacer un uso realmente que no es adecuado. Entonces, uno de ellos precisamente es esta retinopatía de la prematuridad que se incrementa o se exacerba con un inadecuado uso de oxígeno. Entonces, estas enfermedades oculares afectan a bebés prematuros. Ocurre cuando crecen vasos sanguíneos anormales en la retina, y algunos bebés con retinopatía de la prematuridad tienen casos, algunos serán leves, lo vamos a ir viendo, leves que van a ir mejorando con el tiempo, no requieren de repente ningún tipo de tratamiento, pero otros sí, dependiendo por supuesto del tipo de retinopatía, ¿no? Tendremos retinopatía tipo 1, 2, 3, 4, los plus, es decir, habrán casos y casos, intensidades e intensidades. Entonces, cuanto mayor es el compromiso, así como la hipoacusia, que puede llegar a ser una sordera total, en la retinopatía, cuanto más grave es el problema, puede llegar el niño a tener pérdida completa de la visión. ¿Eso se puede prevenir? Por supuesto, no se puede prevenir. Para eso, el equipo de salud que trabaja en las unidades debe de estar muy relacionado con el tema de la oxigenoterapia y realmente entender de qué se trata cuando hablamos de ello. No se trata, como les decía yo al iniciar esta parte, no se trata de dar las máximas cantidades de oxígeno esperando que el niño mantenga niveles superiores al 95%, 100%, 100%, todo el tiempo 100%, estando en uso de oxígeno. Entonces, ¿el niño puede estar en 100%? Claro, por supuesto, mientras ventile por su propia cuenta, ¿no? Pero si el niño está en uso de oxígeno, el niño debiera de mantener niveles oxigenatorios que van entre 88 y 94% y allí. Sus niveles de FiO2 deben de estar suficiente para poder mantener saturaciones que vayan entre estos rangos de saturación. Pero si yo finalmente estoy sumamente cansada y el saturómetro suena y suena, ¿y por qué razón? ¿No? Yo esta noche tengo que dormir, ¿no? Y mejor me aseguro, el ventilador que esté con una FiO2 del 100%, así el niño no va a estar, aparte de todo, no he seteado mis monitores, entonces obviamente los niveles de alarma los pongo en off y qué maravillosa guardia. Mal, porque puede ser una noche magnífica para mí, pero la respuesta que yo voy a tener en mi paciente va a afectarlo por toda su vida. Entonces, habrá que tener esas consideraciones, ¿verdad? Veamos entonces cuando se hacen estas evaluaciones de fondos de ojo, cuáles serían estos resultados de tener, ¿no?, estas retinopatías. Habrán algunos compromisos y dependiendo de las zonas, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, los ojitos, ¿ah? Y cuál es la zona que se compromete. Entonces, si yo tengo una zona 1, será pues no muy, muy periférica de la pupila. Cuanto más céntrica es, estamos hablando de una zona 2, pero cuando yo tengo una zona mucho más externa, estamos hablando de una zona 3 o una zona 4. Entonces,
y la enfermedad plus que prácticamente pues ocupa todo, ¿no? Y obviamente hay mayor compromiso. Entonces, para que ustedes puedan entender mejor, porque seguramente no todos vamos a tener la posibilidad de poder estar frente a un examen ocular. No simplemente llevamos a los niños y es la oftalmóloga con el oftalmoscopio directo es el que se encarga de hacer este examen, esta valoración en un ambiente completamente oscuro para poder observar específicamente el nervio óptico, ver la retina, ver ¿no? cuál es la periferia, qué tan comprometido tenemos la parte céntrica, la parte concéntrica o la parte externa. Es decir, ver exactamente todo ello únicamente es posibilidad de la oftalmólogo o el oftalmólogo que está haciendo la evaluación. Pero algunos de estos trabajos o de estas fotografías han sido compartidas para poder entender un poco más de qué es lo que se trata. Entonces, aquí vemos una fotografía de un estadio 1, en donde, ¿qué significa un estadio 1? ¿No? Tenemos en este estadio 1, en el estadio tanto 1 como 2, ¿de acuerdo? Los bebés en esta etapa generalmente podemos verlos de esta forma, mejoran sin tratamiento. Las líneas de demarcaciones son bastante no evidentes. En la etapa 2 o estadio 2 vamos a ver un cordón. En el estadio 3 vamos a ver proliferación fibrovascular. En el 4 o 5 tendremos dilatación venosa y tortuosidad arteriolar. Se me trabó la lengua. En el estadio, etapa 1 y 2, como les decía, en estos niños que están en estos estadios, generalmente son estadios que evolucionan bien, sobre todo el estadio 1, que inclusive de repente no requerirá ningún tipo de tratamiento, ¿de acuerdo? Mejoran muy bien, mejora y obviamente se requiere hacer pues una evaluación seriada. Generalmente los oftalmólogos solicitan las citas de semana en semana para poder observar cómo va evolucionando y generalmente se observan, ¿no? Evoluciones bastante favorables. En el etapa 3 o estadio 3, vean ustedes, algunos bebés que desarrollan esta etapa 3 también podrían mejorar sin tratamiento, pero ya aquí, que en este estadio 3 tranquilamente o mejora o no, o más bien empeora. Entonces ya algunos oftalmólogos están dando más bien ya algún tipo de tratamiento aquí. Se hacen, al igual que en el estadio 1 y 2, se hacen también citas de manera semanal para poder observarlos, ¿no? Y ver qué tanto compromiso tienen, sobre todo en el tema de los vasos sanguíneos, ¿no? Para ver si hay mayor compromiso, si están iguales como se ven ahora, o de pronto hay un mayor compromiso, o simplemente es que han mejorado. ¿De qué va a depender ello? ¿No? En el uso del oxígeno, ¿no? Si más compromiso tengo en el uso del oxígeno, obviamente estas retinopatías en vez de mejorar o se mantienen en el estadio o van a empeorar. Entonces podríamos verlos un poco más opacos, ¿no? O verlos de esta manera. En el estadio 4, los bebés en la etapa 4 tienen retinas parcialmente ya desprendidas y obviamente van a requerir un tratamiento. Si es que no hemos tenido las adecuadas consideraciones ya desde un estadio 3 y hemos aligerado nuestro cuidado, no le hemos dado importancia, por el contrario, nos hemos confiado del uso del oxígeno, entonces definitivamente vamos a ver que este niño va a evolucionar mal, va a evolucionar a un estadio 4. Y en un ROP Plus, en un estadio 4 o 5, ¿no? Es la etapa donde ya la retina prácticamente se desprende completamente, incluso ya con un tratamiento, aun cuando se le opere, es muy probable que el niño pierda completamente la visión. Entonces, ¿hay un compromiso aquí por parte del personal de enfermería? Sí, definitivamente estamos comprometidos
a evitar, sobre todo, que lleguen estos niños a RO+, ¿no? A estadios 4, a estadios 5, ¿no? Es muy serio, ¿no? Tener estadios 4 y 5 porque obviamente estos son los más graves, ¿no? Son las etapas más graves y que evidentemente, pues, no solamente va a necesitar una simple gotita, no, va a requerir de una intervención quirúrgica y que en muchos de los casos no soluciona el problema. El problema va a mejorar en tanto ya en estadios, a partir de estadios 3, nosotros demos el cuidado adecuado a estas criaturas. Detectarlo oportunamente para evitar que prosigan o que deriven en cosas, pues, no, muchísimo peores. La retinopatía de la prematuridad no da señales, no nos dice, bueno, tiene fiebre, tiene retinopatía. No, lo que pasa es que está pálido, tiene retinopatía. No, es que definitivamente sabemos que la retinopatía de la prematuridad está mucho más relacionada precisamente con la prematuridad, y el hecho de que el niño sea prematuro va a estar en requerimiento de un determinado tipo de tratamiento, que ya lo hemos visto, que ya lo sabemos, y que si no tenemos el cuidado adecuado con ello, pues definitivamente vamos a incrementarlo, lo va a exacerbar. Entonces, podríamos de pronto, en algunos casos, que son ya casos un poco más severos, sí dar alguna signología, ¿no? Por ejemplo, los ojos se mueven sin control, no siguen los objetos y las pupilas están completamente blancas, entonces definitivamente aquí ya tendremos no solamente retinopatía, sino que además también estamos frente a desprendimientos de retina. Los bebés que tuvieron retinopatía de prematuridad también tienen más probabilidad de poder desarrollar otros problemas oculares como desprendimientos de retina, miopías, ambliopías, estrabismos. Por eso es que ustedes ven, ¿no? De repente a otros niños que han sido, quién sabe, usuarios nuestros o usuarios compartidos, ¿no? De la propia vida de la UCI neonatal. Y encontramos niños en las calles siendo tan pequeñitos con lentes muy gruesos, ¿no? Con medidas realmente impresionantes. Es obviamente porque un niño ha desarrollado este tipo de retinopatías. ¿Qué bebés corren riesgo de desarrollar retinopatía de prematuridad? Si nacen antes de las 30 semanas, pacientes que tengan menos de 1.500 gramos contienen más riesgo de presentar ello, ¿no? Porque obviamente 30 semanas corresponde precisamente a toda esta peculiaridad que nosotros hemos mencionado antes, ¿no? Pero además también están en riesgo los niños que tienen problemas respiratorios debido precisamente a esta situación, o aquellos niños que tengan infecciones u otro tipo de problemas médicos, pero que en general está muy relacionado con la prematuridad. ¿Cuáles son las causas de la retinopatía? Normalmente los vasos de la retina comienzan a desarrollarse en el 4º mes del embarazo y terminan su desarrollo alrededor del momento del parto o a los 9 meses, ¿no? O sea, tras un embarazo a término. Si un bebé nace muy prematuramente, estos vasos sanguíneos definitivamente, tanto como en muchos otros aparatos y sistemas, no terminan de hacer su desarrollo completo. Por lo tanto, esta retina no se desarrolla normalmente, hay un déficit en el desarrollo y esta neovascularización de la retina no llega, ¿no? De manera completa. Por lo que si crecen demasiado en la dirección incorrecta, pueden separar la retina de su posición normal. Estos vasos sanguíneos o esta neovascularización anormalmente pueden crecer de una forma incorrecta. Estos vasos sanguíneos que están unidos a la retina, por lo que si crecen demasiado en la dirección incorrecta, se van separando, ¿no? Entonces tenemos estos desprendimientos de retina. El tratamiento generalmente para estas retinopatías terminan, sobre todo cuando ya vemos que hay desprendimientos y ya tras un estadio 4 o 5, definitivamente pues tienen que ser trabajados con láser, ¿no? Entonces, obviamente aquí entra a tallar
ya el equipo de la especialidad. Algunos otros lugares, no necesariamente aquí, no sé realmente si esa es la realidad nuestra en algunas instituciones, aun cuando sean instituciones realmente muy, muy sofisticadas, muy caras. No he escuchado de este tipo de tratamiento, nosotros no lo hacemos, ¿no? Pero algunas instituciones sí sé de algunos estudios que he revisado de algunas instituciones internacionales que sí desarrollan este tratamiento inyectando directamente, ¿no? Es un medicamento conocido como anti-VEGF que se inyecta directamente en el ojo del bebé. Y ¿qué es lo que hace? Bloquea el crecimiento de los vasos sanguíneos. La cirugía, hay dos tipos de cirugía en la retina. La cirugía de villa escleral, que no es necesariamente la más usual, porque usualmente lo que se hace es la vitrectomía, ¿no? El médico hace unas incisiones en la pared del ojo para poder extraer la mayor parte del vitrio y lo reemplaza con solución salina, ¿no? Extrae el tejido cicatrizado de la retina y se puede hacer un tratamiento con láser para poder también tratar, ¿no? En este tipo de vitrectomía.